Bien. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar, gracias por disfrutar de este congreso. Me parece que es muy valorable para toda la abogacía que nosotros discutamos estos temas de todos los paneles que se trajeron aquí en el congreso y en el resto del día. Yo tengo el honor de presentarles el panel de Derecho Laboral Individual con 3 grandes expositores. Agradezco, por supuesto, al Instituto del Derecho del Trabajo de aquí del Colegio Público de la Abogacía, me haya dado este honor, así como también a la agrupación a la cual pertenezco, que es Abogados del Fuero y todos sus directivos, entre ellos, obviamente, al presidente de IDT y presidente de la asociación, Abuela Altieri, y a la vicepresidenta primera del Colegio Público de este hermoso Colegio Público. Bueno, hoy les voy a presentar a 3 grandes expositores. Para empezar, va a comenzar su exposición el doctor David Duarte. Es doctor en Derecho, diplomado en Estudios Avanzados en Economía Industrial y Relaciones Laborales, especialista en Derecho del Trabajo y profesor de maestría y doctorado en diversas universidades, y nos va a hablar de la dependencia frente a las nuevas formas de trabajo. Muchas gracias, doctor. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación. Agradezco a FOFETRA y al Colegio de la Abogacía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la oportunidad que me da para poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de la dependencia laboral, que es la llave de entrada al contrato de trabajo, que es la llave de entrada al paraguas protector de ese que nos habla el 14 bis, a pesar de que el 14 bis, que dice que reconoce el derecho del trabajo en toda su forma y que garantiza esos derechos que enumera allí a los trabajadores, no hay en ninguna parte del 14 bis que exija o requiera el concepto de dependencia. El concepto de dependencia es una herramienta. Si uno lo ve desde el punto de vista de cómo se prueba el contrato de trabajo, claramente la ley de contrato de trabajo en el artículo 50 dice que se prueba con la presunción del 23. En ningún momento dice que se debe probar con la dependencia. La dependencia sirve como una herramienta para entrar al paraguas protector. Ahora, la cuestión aquí es que a partir de ser un concepto jurídico arraigado en la jurisprudencia, donde luego la legislación lo toma y lo incorpora como concepto jurídico, se empezó a deconstruir el concepto de la dependencia y ahora ya se habla de la dependencia entró en crisis. No, a ver, acá no es un problema de la dependencia sí o la dependencia no, porque en realidad es una cuestión fáctica que ha tenido una connotación jurídica, y esa connotación jurídica tiene una descripción en los hechos que tiene que ver con trabajo dirigido. ¿Quién dirige? ¿Quién ordena? ¿Quién dice cómo, cuándo, dónde y por qué? Y esto, que ha sido el nacimiento del derecho del trabajo cuando no había ninguna legislación, que sirvió como llave de entrada, parece hoy ser la llave de salida. A ver, reflexionemos un poco desde lo jurídico cuando hablamos de esto. Y se ha encargado un poquito de esto el señor Lorenzetti, Ricardo Lorenzetti, no sé si lo han escuchado hablar, pero este señor, en fallos como Cairone o Rica, se ha dedicado a desconstruir ese concepto de la dependencia, construido durante años, inclusive por la propia Corte. Ahora, el tema que hoy trato de conversar con ustedes es el de las nuevas tecnologías. Es decir, la economía de aplicación, la economía colaborativa, estos conceptos que aparecen hoy en la discusión, si son o no trabajadores, si son o no emprendedores, ¿qué es eso de ser emprendedor? Y este carácter de empresario que solo aparece en el artículo 5 y aparece en el artículo 23, que descarta la posibilidad de esa presunción cuando quien dice ser trabajador en realidad es un empresario. Son 2 palabras que aparecen en todo el articulado de la ley de contrato de trabajo, son las 2 veces aparece la palabra empresario, sí la de empleador. Ahora, ¿dónde está la importancia de la relación jurídica que establece la ley de contrato de trabajo? En el concepto de empresa y establecimiento. Y ese concepto no lo tiene el derecho comercial.
Los comercialistas no tienen definido lo que es una empresa. La ley de contrato de trabajo sí y inteligentemente. ¿Para qué? Para ubicar quién es el que dirige, quién es el que ordena, quién es el que organiza la empresa dentro de esto que se llama establecimiento, pero que puede ser un espacio físico como inclusive un espacio que no sea físico. Y el ejemplo está dado en los viajantes de comercio. ¿Dónde es el establecimiento de viajantes de comercio? ¿Dónde es el establecimiento en el trabajo a domicilio? ¿Dónde es el establecimiento, un ejemplo que se lo robé a Tony Barrera Nicholson, en el caso de la traza, ¿no?, que tiene el transporte público de pasajeros? Respecto del artículo 30, pues, bueno, ¿dónde está el establecimiento ahí? ¿Cuál es el establecimiento? ¿Es el colectivo? No, la traza, el recorrido. Por lo tanto, el concepto de establecimiento sí puede ser algo que no sea físico, como puede ser de economía de aplicación, es decir, un algoritmo puesto a través de las redes, donde alguien se lo vea y a partir de ello se somete a obligaciones de alguien que organizó y dirigió a través de ese algoritmo. Y ese algoritmo es una empresa. Y esto está claramente definido allí como concepto jurídico de lo que es una empresa, un establecimiento, que es un empresario, que es un trabajador. Ahora, cuando una persona física se somete a una organización empresaria ajena, claramente hay allí una relación de trabajo. Y esto que obviamente es lo que nos convoca, en esto que decimos nuevas formas de trabajo, nos plantea, por lo menos en la disyuntiva, ¿no?, de todas las revoluciones industriales que hemos tenido en el proceso histórico, desde la máquina a vapor, las comunicaciones ya llegado finales del siglo XIX, el uso de la computadora a mediados del siglo XX y hoy la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que yo tengo mis serios reparos y críticas respecto de esto, pero que sin embargo ni siquiera a Marx se le había ocurrido la posibilidad de que sea una máquina la que piense y sustituya algunas tareas. Ahora, también lo que nos debemos proponer, ¿no?, es que esta economía de la tecnología de la información y comunicación nos presenta un escenario nuevo, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo respecto de esto. El escenario es nuevo, la escenografía es distinta, pero los personajes, los seres humanos, son los mismos con las mismas necesidades del siglo XIX, del siglo XVII. ¿Cuáles son las necesidades humanas? Comer, vivir, reproducirse, tener un lugar donde guarecerse. Las necesidades humanas son biológicas y esas son las mismas, y el derecho del trabajo trata de acudir a esas necesidades biológicas del ser humano. Y en todo caso, las nuevas tecnologías tienen que estar al servicio de esa situación que no ha cambiado, porque seguimos siendo seres biológicos. En todo caso, tendríamos que replantearlo en mejorar la calidad de vida de las personas, no empeorarla, como según parece lo han empeorado hoy las nuevas tecnologías, generando trastornos de conducta, trastornos, ¿no?, lo que se llama burnout o desgaste profesional, que Newton Kahn dice, esta es la enfermedad del siglo XXI. ¿Provocada por qué? Por el teletrabajo, la economía de aplicación, todo esto que aparece novedoso. Ayer cuando escuchaba el tema de la informática en la justicia, yo decía, pero, a ver, ¿se olvida de cómo se cuelga el NET 100? ¿Se olvida que cuando uno tiene que leer un expediente tiene que abrir por cada PDF? A ver, ¿qué estamos hablando? ¿Se olvida que hay testigos que tienen detrás a alguien que con un cartelito le va diciendo lo que tiene que declarar? ¿Nuevas tecnologías para qué? Para beneficiar a los que sí tienen el aparato y el dinero para tener mejor tecnología que otros que no la tienen. Por lo cual ahí se da una desigualdad social. Por lo tanto, ojo con este cartelito, ¿no?, de las nuevas tecnologías que vienen a resolver todo. No vienen a resolver todo, nos vienen a desafiar a todos los seres humanos a buscar el camino de la igualdad, como siempre ha sucedido en cada revolución y en cada cambio social que se ha producido. Por lo tanto, esta cuarta revolución industrial, como la llamamos, la era digital, el nuevo paradigma tecnológico, la sociedad red, y esto que llamamos revolución informacional.
Es un desafío, por cierto, reestructuración del capitalismo, actividades económicas globales, deslocalización estratégica, organización en redes, trabajo flexible, inestable e individual. Esto nos rompe el colectivo, es decir, el nacimiento del derecho del trabajo nace con el conflicto, con la organización sindical y el reclamo de derechos para los trabajadores. No nació del laboratorio de un jurista ni de la legislatura, nació del conflicto social del derecho del trabajo. Hoy las nuevas tecnologías rompen el colectivo y esto obviamente tenemos una cultura de la virtualidad real, constitución de un espacio de flujos de tiempo atemporal, porque bueno, quienes trabajan en nuevas tecnologías no descansan. Cuando tienen que presentar un nuevo programa están 48, 72 horas. Hay personas que se mueren frente a la computadora por la cantidad, no tienen límite de horario. Y las superestructuras dominantes virtuales. Hace 10 años atrás había alrededor de 120 empresas que manejaban las tecnologías. Hoy son 5. GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Manejan todo. El gran problema es que los grandes accionistas son 3 de esas 5. Y estos dominan el mundo. Otra cuestión que nos lleva, digamos, al problema del control sobre las emociones. Foucault nos decía en los 70 cómo el poder controlaba sobre el cuerpo, dominación sobre el cuerpo. Hoy hay control sobre las emociones. El biopoder, ¿no?, ese que se pasa al capitalismo de la emoción, dominación dirigida hacia el psiquismo, la emoción se convierte en materia prima y el capitalismo se transforma la fuerza psíquica en fuerza productiva. Esta cuestión, ¿no?, donde la ruptura de la frontera ocio-trabajo, las personas se someten voluntariamente a continuar conectadas, el tiempo de atención que requiere las tecnologías de información y comunicación genera un campo fértil para exponer los datos más valiosos de las personas. Hoy las personas son las que introducen esa información personal, íntima, donde las personas aportan información que permite construir perfiles y diseñar algoritmos individualizados, porque los algoritmos detectan, no hay ahí una persona de anteojo negro pelado con cara de malo, no, eso ya no existe más, son algoritmos, lo que dan información individualizada. Luego eso se transforma en publicidad. Publicidad que puede ser tanto para vender un chocolate como para vender un candidato a presidente. Con ellos manipular la conducta humana. Efectos de las TIC, sustitución de la mano de obra por robot, la mano de obra humana por robot, nuevas formas de relaciones laborales, control patronal sobre los trabajadores, cambio de formas de representación social. No voy a entrar en cada uno de ellos para poder avanzar. Sustitución de mano de obra humana por robot, aunque esto parecía apocalíptico, disruptivo, obviamente, de un modelo social. Lo cierto es que, ¿qué hacemos con las personas desplazadas por las nuevas tecnologías? Si hay que apostar a algo, hay que apostar a la educación. Obviamente, hoy tenemos que tener técnicos especializados en esta materia. Información, son herramientas. Yo le digo chupete electrónico. Le decíamos chupete electrónico al televisor en la década del 70. Hoy, siglo XXI, el chupete electrónico es estos cuadraditos chiquititos que si nos sacan nos ponemos a llorar. Si no encontramos el celular en 15 minutos nos ponemos a llorar seguro. Desesperados. Ese chupete. Y este chupete, ¿no?, tenemos que empezar a socializar el uso y los beneficios. ¿Por qué? Lo tenemos que conceptualizar como herramienta de trabajo, no como alguien que nos domina. Y obviamente acá ya nos vamos ha desaparecido, han desaparecido imágenes, la nueva tecnología me ha engañado. Bueno, vamos a algo muy interesante que salió publicado en página 12. No salen las imágenes que tenía esto. Julián Barsky realmente me pareció muy interesante. Está publicado, búsquenlo, el artículo, un artículo chico, donde comenta sobre la inteligencia artificial. Dice, la disrupción de la inteligencia artificial generativa produjo un estado de tecnoshock por la futura rebelión de las máquinas, una pesadilla distópica a tomar con pinza. La inteligencia artificial solo calcula el proceso de datos,
En cambio, pensar implicaría conceptualizar, cosa que no hace la inteligencia artificial. Es falso que la inteligencia artificial piensa. Por otro lado, el habla, ¿no? Artificial no resulta de un pensamiento, sino la combinación de palabras. Y aunque su capacidad lingüística sea creíble, ¿no? Porque es convincente. Ahora, cuando uno revisa el contenido, se da cuenta que eso en realidad no está hecho por un ser humano. Aquí obviamente tenemos el tema ¿no? Como algo apocalíptico, ¿no? Del ChatGPT. Estamos viendo fantasmas. La inteligencia artificial no pierde, o mejor dicho, no piensa, ergo no existe. Eso que decía Descartes, ¿no? Pienso y luego existo. Bueno, la inteligencia artificial no piensa, por lo tanto no existe. Por eso tenemos que pensar en la inteligencia real. Y para capacitar a la población, tenemos que capacitarlos para pensar. Debemos eliminar la idea de la inteligencia artificial y ir a la inteligencia real. Eso es lo que hay que enseñar a capacitar. Y así como no viene a salvarnos, tampoco va a extinguirnos, dice Yuval Harari, que es un filósofo israelí muy interesante. Lacan decía algo así como: no hay progreso, lo que se genera por un lado se pierde por el otro. Como no sabemos que perdemos, creemos que ganamos. El dilema de ChatGPT es que el mismo, ante cada nueva tecnología que llega siempre abierta, disruptiva, con doble filo, nunca es neutra, podría atrofiarnos el cerebro o potenciarlo. Por eso siempre digo, pensarlo como herramienta, no como algo que soluciona y nos salva la vida. Cuando apareció la calculadora, nadie, ¿no? abandonó la matemática, porque uno pensaba, yo me acuerdo que en el colegio cuando ya empezábamos a llevar la calculadora, decía, bueno, no va a haber más cuentas. Pero no, el tema es que si nosotros pensamos para qué sirve y lo pensamos como herramienta, obviamente no vamos a estar siendo dependientes de las nuevas tecnologías. Cuando apareció esto, obviamente, hoy el ChatGPT lo que parece es un Google más preciso, más directo, ¿no? Y es una buena herramienta. Pero, claro, aquí ya siguen las imágenes desapareciendo, gracias a la nueva tecnología. Pero bueno, vamos a un trabajo que hace la OIT en el 2019. Dice: con la innovación tecnológica, especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, surgieron las condiciones para el desarrollo de una modalidad de trabajo que ha sido bautizada como los jornaleros digitales, que presentan muchas de las características del trabajo de los jornaleros tradicionales. No hay diferencia entre el jornalero digital y aquel jornalero, ¿no? del campo, aquel que trabaja por día. No hay diferencia. Y por otro lado, ¿no? También respecto de lo que es el teletrabajo y el trabajo a domicilio, que tiene más de 100 años. El trabajo a domicilio, que era cuando se empezaron a controlar el trabajo de mujeres y de niños, ¿qué hicieron las empresas? Le dieron la máquina, la overlock, a la empleada textil para que vaya a trabajar a su casa y ahí trabajen también los hijos. Entonces eludían, porque claro, las telas, las tintas generaban problemas, la polución que genera el trabajar en la industria textil por el polvillo, la pelusa que está flotando en el aire, eso genera daños, y el control que se había para prohibir el trabajo de mujeres y niños llevó a que esas prendas se hicieran en el domicilio de la trabajadora, porque ahí el control del poder de policía es imposible. Pero no acá, Estoy hablando de Nueva York, estoy hablando de Londres, estoy hablando de Liverpool, desde donde estaban las grandes empresas textiles. Y ahí es donde aparecen las primeras regulaciones de trabajo a domicilio. Y la regulación de la Argentina después del 2010, ¿no? Sacaron la tarjeta amarilla. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Como dije al principio, el ser humano tiene las mismas necesidades. Lo que ha cambiado es lo externo.
y por lo tanto las respuestas son las mismas para atender las necesidades del ser humano. Ahí tenemos dos elementos a tener en cuenta en lo que es el trabajo. Y el trabajo, que el trabajo obviamente en una organización empresaria ajena, requiere de este cuidado, porque la persona, cuando se somete a una organización empresaria ajena, se somete a estar a órdenes de quien dice cuándo, cómo, y dónde y por qué trabajar. Y es el que define cómo se hace el trabajo. Ese que define es el que paga para que el otro obedezca. En esa relación es donde interviene el derecho del trabajo para que no haya abuso de poder. Interviene la autonomía de la voluntad, interviene para que no haya abuso de poder. Pero también es necesario de la norma heterónoma porque quien pone su trabajo en realidad está poniendo su cuerpo, su vida. Es decir, ahí que hay un sometimiento, ese sometimiento es lo que se da a sí mismo. Y por eso estos dos elementos estructurales del derecho del trabajo, que es la voluntad y el cuerpo, necesitan de normas heterónomas que lo regulen. No puede estar basado sobre la base de lo que es la autonomía de la voluntad. Hay más documentos, obviamente, de la OIT, ¿no?, sobre la estructura, esta que decíamos, y que no difiere del trabajo a domicilio a lo que es el teletrabajo y lo que es el trabajo manufacturero, del trabajador agrario y lo que es el trabajador de aplicaciones. No hay diferencia. Y eso la OIT lo señala en este documento del 2019 sobre el futuro del derecho del trabajo, y también otro documento, ahí es donde están las especificaciones, pero esto lo pueden bajar de internet, la recomendación 198, que ha sido esta recomendación utilizada por la jurisprudencia europea para decir que los casos de repartidores, rapitenderos le dicen, o los casos de los recaderos, ¿no?, o lo que nosotros llamamos delivery, bueno, en España lo dan con el nombre en español, o sea, nosotros no sé por qué utilizamos esta forma inglesa de denominarlo, pero bueno, son recaderos o rapitenderos, o como se lo pueda llamar, como personas que hacen transporte de mercadería. Estas personas que hacen transporte de mercadería no es nada más ni nada menos que un trabajador. Pone sudor, sangre y parte de su vida para cumplir los objetivos de la empresa. La publicidad que nosotros recibimos son de empresas, no es de la persona que nos trae la pizza calentita mientras miramos Netflix. No, es un trabajador. Y por lo tanto necesita de regulación del derecho del trabajo. Lo dice la OIT. Fíjense cómo la jurisprudencia europea ha utilizado esta recomendación, la 198, sin utilizar la palabra dependencia, ha calificado cuáles son los indicios para que haya allí un contrato de trabajo, sin necesidad de ir a buscar, ¿no?, como que fuera una recomendación de la cual habría que mandársela con letras de colores a Lorenzetti para que entienda que cuando es una persona física que se inserta en una organización empresaria ajena, es un trabajador. Bueno, muchas gracias. Bueno, les voy a presentar ahora al doctor Sergio Arce. Él es abogado laboralista, profesor universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, autor y coautor de libros y artículos sobre el derecho del trabajo, director del Instituto del Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Morón, director de la Diplomatura en Derecho Laboral Práctico Universidad Nacional de la Patagonia, coordinador de la Comisión de Derecho Individual del Trabajo del Instituto del Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de la Capital Federal, miembro de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires en representación del Colegio de Abogados de Morón, miembro de la Comisión en Derecho Laboral de la Federación Argentina de Colegios de Abogados en representación del Colegio de Abogados de Morón, miembro del Foro Permanente de Institutos del Derecho del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, ha sido asesor sindical de MATA y APA, y hoy nos va a hablar de las indemnizaciones laborales en tiempo de flexibilización. Todo tuyo, Sergio. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al COFETRA por la invitación, a su presidente, a
su vicepresidenta, a sus autoridades, por supuesto al Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Morón, del que soy director, también al Instituto del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal, también del que soy miembro, en particular al doctor Norbert Altieri, a la doctora Patricia Trota. El tema que tenía propuesto para hablar es el tema de las indemnizaciones y la flexibilización laboral. Viene muy conectado, yo lo escuchaba a David, viene muy conectado con la flexibilización y las nuevas tecnologías. Yo creo que estamos en un espacio, en un ámbito del derecho del trabajo que está con una tendencia flexibilizadora. Primero, como decía David, tendencia flexibilizadora generada por la tecnología, porque la tecnología ha venido en los contratos reconocidos, en los contratos registrados, a quitar garantía de efectividad de los derechos clásicos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un ejemplo, jornada de trabajo, jornada de descanso, normativa que está escrita en el convenio 1 de la OIT, si tenemos normativa de jornada, limitación, descanso, obviamente el trabajador no está obligado a trabajar fuera de la jornada de trabajo, pero la tecnología ha cambiado la forma de organización del trabajo, ha cambiado lo que antes se entendía como el establecimiento del empleador, donde se daban las órdenes, donde el trabajador realizaba la tarea. Hoy hay un espacio virtual. Hoy el trabajador, como decía bien David, está o solo en su casa, o está trabajando, sale de trabajar de manera presencial y va en el colectivo con el celular y le remiten notificaciones, le remiten pedidos de trabajo. Entonces, estos derechos, que si bien están escritos en la letra de las normas, han perdido garantía de efectividad. Y esto implica, sin lugar a dudas, una flexibilización de los derechos clásicos del derecho del trabajo. Esto cuando hablamos de derechos en contratos reconocidos. Pero ¿qué pasa, como bien decía hoy, en contratos laborales en donde una persona se inserta en una organización ajena, hay contrato dirigido y no se reconoce el carácter laboral? Se despoja al trabajador de los derechos laborales. ¿Sí? Y ahí tendrá que eventualmente el juez determinar, bueno, sí, había relación de trabajo, probada la prestación de tareas, se presumirá el contrato de trabajo. Y entran estas cuestiones. Hay crisis de abarcabilidad en el derecho del trabajo, no hay crisis de abarcabilidad en el derecho del trabajo. En realidad la dependencia viene a encorsetar y a generar la imposibilidad de la entrada de ciertas personas que se entienden como no trabajadores. Hay un manto discursivo implantado y disertado y diseminado en la sociedad, mediante el cual esa persona que es un verdadero trabajador no es trabajador o no se lo considera trabajador. Por las mismas fuentes tecnológicas nos van diciendo, bueno, que es un colaborador, es una persona que está en la economía colaborativa, es un autónomo. Bueno, figuras flexibilizadoras, el TRADE, por ejemplo, en Italia el trabajo ágil, el trabajo ágil. Entonces, a través de las palabras, a través de lo discursivo, entra también la cuestión discriminatoria. O se da el espacio, se genera el espacio para permitir, o que permitiría, la posibilidad de flexibilización. Y decíamos, por un lado, se pierde garantía de efectividad de los derechos clásicos reconocidos en las nuevas tecnologías. Pero por el otro, los derechos que tenemos, como por ejemplo, de lo que voy a hablar ahora, que es de las indemnizaciones laborales, la reparación, la disuasión del despido arbitrario, del despido sin justa causa, las indemnizaciones agravadas derivadas de la ausencia registral, de la incorrecta registración del contrato de trabajo, también, últimamente, y ya hace tiempo, se viene planteando como de manera discursiva que son la causa de, por ejemplo, la falsa alta litigiosidad, los altos niveles de trabajo no registrado, la desocupación, un impedimento para que vengan al país inversiones extranjeras, ¿sí? Entonces fíjense cómo el discurso crea de alguna manera el espacio que permite a la misma sociedad
entender o decir, bueno, no, el derecho del trabajo limita, el derecho del trabajo pone un palo en la rueda al progreso social, al progreso productivo. Y en realidad el derecho del trabajo no tiene la función, no tiene esta función. El derecho del trabajo no tiene función de ni generar empleo, ni de generar que vengan inversiones extranjeras. Es decir, el derecho del trabajo está simplemente y poderosamente para generar desigualdades a favor de quién, a favor del trabajador, que por supuesto es la persona débil en esta asimetría que es el contrato de trabajo, y viene a compensar otras desigualdades, como dice el 17 bis, a compensar otras desigualdades que de hecho se dan en la relación, que se dan en la vinculación. Y así se plantean figuras como, por ejemplo, mochila argentina, ¿sí? O con un nombre más técnico, que se le ha puesto seguro de garantía de indemnizaciones, donde no hay una verdadera indemnización, y concretamente la eliminación de la reparación del despido. ¿Sí? Hablamos, o se plantea la nueva idea, bueno, vamos a reemplazar la indemnización por despido, la indemnización por antigüedad, por una prestación que el trabajador va a percibir, sea cual fuese el modo de extinción del contrato de trabajo. Y se plantea de manera de beneficio. Incluso un trabajador que renunciara percibiría esta prestación, se percibiría en base a la última remuneración del trabajador, y si el trabajador consigue un nuevo trabajo, esa antigüedad se la lleva en la mochila y la puede acumular para un nuevo trabajo, y cuando se extinga ese contrato, ahí cobrar la antigüedad en base al último salario con toda la antigüedad. Bueno, esto implica primero el corrimiento del eje de la protección, es decir, la protección está centrada en evitar el despido, en la protección contra el despido arbitrario, en la prevención del despido arbitrario. ¿Sí? Y poner el foco en el hecho cuando ya ocurrió. Estamos hablando de una prestación que se ocupa de la desocupación del trabajador, de darle una renta hasta que el trabajador pueda obtener un nuevo empleo, y no una reparación, ¿sí? No una reparación, no un disuasivo. Es decir, esta forma de prestación lo que hace es quitarle las dos funciones principales, primero eliminar la indemnización por despido, y después quitar las dos funciones que tenía la indemnización, que era la disuasiva, la de evitar, la de prevenir el despido, la de ser de alguna manera limitador de la voluntad. Claramente, hoy esa indemnización por antigüedad del 245 no llega a limitar la voluntad de nada, por los altos índices de inflación que tenemos. Pero bueno, tenemos la indemnización por antigüedad, por despido, disuasiva, preventiva del despido. ¿Por qué? Y como fundamento en la intención del legislador y la intención del derecho del trabajo de mantener la continuidad indeterminada del contrato de trabajo. Porque si bien el derecho del trabajo y el trabajo es protegido en sus diversas formas por el derecho del trabajo, por las leyes, igual remuneración por igual tarea, y todos los derechos que están en el 14 bis. Pero el fundamental, creo yo, el que es el tronco del derecho del trabajo, es el mantenimiento del contrato de trabajo, es la virtualidad de la continuidad del contrato de trabajo, que viene de alguna manera a ratificar y revitalizar el fundamento de lo que es el trabajo. Que el trabajo no es una mercancía, sino que es un camino a través del cual el dependiente, el trabajador y su familia se desarrolla, tiene posibilidad de ascenso social, cosa que no pasa si el contrato se extingue. Y a través de los principios del derecho del trabajo se van generando un montón de reglas en la ley de contrato de trabajo que revitalizan ese principio de continuidad. El artículo 90, principio de indeterminación del plazo, los contratos modales que tienen reglas fijas que de no cumplirse se transforman en contrato por tipo determinado, el artículo 10, en caso de duda de estarse a favor de la continuidad del contrato de trabajo, el artículo 58, no hay presunciones derivadas del silencio del trabajador que hagan entender la renuncia del empleo. Todo, es decir, todo el marco normativo de la ley de contrato de trabajo está destinado a la continuidad. Incluso pensemos en enfermedades y accidentes inculpables. Es decir, un trabajador se le paga el salario sin ir a trabajar, ¿por qué? Porque se quiere mantener el contrato de trabajo. Incluso si el trabajador tiene una incapacidad definitiva, hablando del 212, el empleador va a tener que hacer una innovación ahí del objeto del contrato de trabajo y ver qué tarea le puede otorgar en base a la nueva capacidad laborativa, siempre bregando
por la continuidad del contrato de trabajo. Y esto se rompe con estos proyectos flexibilizadores. Se rompe y se va no solo a eliminar, yo creo que es más profundo que la eliminación de la indemnización o de la reparación o de la disuasión. Tiene que ver con posibilitar la inestabilidad absoluta de los contratos de trabajo. Inestabilidad absoluta, de ir hacia los contratos temporales, de romper el contrato por tiempo indeterminado. Cosa que se ve en los trabajadores de plataformas. La salida fácil, es decir, todos pueden entrar. Yo tengo un celular y tengo una bicicleta, puedo entrar a trabajar. Y después el mismo sistema te expulsa. ¿Cómo? Cuando vos no cumplís de la manera que indica el algoritmo. Porque no vas a poder cobrar lo mínimo que te represente para poder sobrevivir. Entonces, estos tipos de proyectos primero flexibilizan y son un retroceso en los derechos laborales, en contra del principio de progresividad. No obstante ello, también viene a generar contratos flexibles, a sacar de alguna manera, a dejar en abstracto el concepto de despido arbitrario. Porque de alguna manera el despido arbitrario, es decir, la indemnización por antigüedad es la consecuencia jurídica del despido arbitrario. Entonces, si no hay indemnización por antigüedad y hay una prestación que se da cuando el hecho ya se cometió, es decir, cuando el hecho ya ocurrió, sea por renuncia, por despido, por muerte, por lo que sea, no estamos hablando de un incumplimiento contractual, es decir, se le quita la sanción al incumplimiento contractual. Incluso se corre en este tipo de proyectos a la titularidad de responsabilidad del pago de la indemnización. Pensemos que en este proyecto de mochila se decía, bueno, se va a generar un fondo a través de los aportes y quien va a manejar ese fondo va a ser ANSES o va a ser la Superintendencia de Seguro o otra entidad. Es decir, fíjense cómo ya el responsable del incumplimiento contractual, del pago por ese incumplimiento contractual, no va a ser el empleador sino un tercero. ¿Qué va a pasar entonces? Primero, con el 2 de la ley 25323. Es decir, el empleador va a decir, no, yo no tengo que pagar el 2 de la ley 25323 porque yo no soy responsable del pago de la prestación, de la indemnización, de la supuesta indemnización. Lo mismo va a pasar o pasaría lo mismo, no solo generando contratos cortos, sino contratos con pocos derechos. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que se dice, bueno, en la mochila me voy a llevar la antigüedad, pero no solo la indemnización por despido es un derecho que nace o que tiene como variable la antigüedad del trabajador del artículo 18 de la ley de trabajo, si todo el tiempo de trabajo prestado por un mismo empleador, sino que hay un montón de derechos que se devengan y se van generando a través de la antigüedad. Entonces, ¿qué va a pasar cuando un trabajador empiece a tener antigüedad y empieza a tener más licencia por enfermedad inculpable del artículo 208? ¿Qué va a pasar cuando un trabajador empiece más antigüedad y empiece y cambie la cantidad de vacaciones que tiene, o la promoción automática de categoría de los convenios colectivos? ¿Qué va a pasar? Va a haber trabajos, es decir, con este proyecto o estas propuestas flexibilizadoras, trabajos temporales sin derechos. Cuando el trabajador empiece a generar derechos que se derivan de la antigüedad y que no van en la mochila, en la mochila se dice que solo va la antigüedad para la prestación de seguro de garantía de indemnización. Bueno, por otro lado tenemos eso respecto de la antigüedad, del 245 y por supuesto de la antigüedad. Recordemos también que hay una merma y hay una disminución en la base salarial de cálculo. Se dice que se va a tomar la última remuneración. Sería una especie de lo que nosotros conocemos como el criterio de normalidad próxima, pero peor que el criterio de normalidad próxima del preaviso, porque incluso en el preaviso nosotros tenemos que poner al trabajador en la misma situación salarial que hubiese tenido el mes o los 2 meses que debía haber trabajado en el contrato de trabajo. Esta prestación te dice, bueno, el último mes, ¿sí? Una base salarial muy inferior al preaviso y muy inferior a la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada del 245. Nada impediría en este marco que reportada o inhabilitada la reparación tasada transaccional que implica el 245, el trabajador pueda reclamar una reparación plena en base al Código Civil y Comercial. ¿Qué pasa con las propuestas o siempre las manifestaciones respecto de las multas laborales, las indemnizaciones agravadas? También es otro aspecto de la reparación que quiere reportarse. En base a esta discusión, si son multas, si son indemnizaciones, ya incluso en el 2018 había una propuesta de pasar
estas indemnizaciones agravadas del trabajador, a ser percibidas por el trabajador a ANSES, ¿sí? Para que sea ANSES que administre esas multas que deben ser percibidas por el trabajador, ¿sí? Quien es el que ha sido dañado por la falta de registración, por la ausencia de registrada o por la incorrecta registración. Estamos hablando de verdaderas indemnizaciones agravadas, que lo que hacen es tasan ese daño que se genera. Incluso en la ley de contrato de trabajo, si ustedes van a la ley 24013, si ustedes van a la ley 24013 no van a encontrar en la ley 24013 la palabra multa. Pensemos en el artículo 8, 9 y 10, dice, si el empleador no registra la relación, abonará al trabajador afectado una indemnización, se habla de indemnización. Y también se habla del trabajador afectado, es decir, de afectación, se habla de daño, se habla del presupuesto que presupone valga la redundancia, la reparación. Incluso en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se ha entendido que son indemnizaciones agravadas y no multas. Alguno podría decir, bueno, está bien, son indemnizaciones, pero ¿qué pasa entonces con el condicionante que tiene la ley 2403 en el artículo 11? Si yo no remito la copia a la FIP, no hay reparación, entonces ¿es indemnización o no es indemnización? Y ahí yo entiendo tanto en el caso del empleador que cumpla, o en el caso de la persona que no remita la copia a la FIP o que lo haga de manera tarde, estas son normativas, esta parte del artículo 11 lo entiendo como inconstitucional. Y así lo traje brevemente, ya estamos medio con el tiempo justos, pero les quiero leer algo que encontré de Capón Filas, escrito en el 1992, ¿no? Esta liberación, hablamos de cuando el empleador registra, ¿no? Se opone a la Constitución Nacional tanto en lo que refiere a la propiedad privada del trabajador afectado, como en lo que respecta a la protección del mundo del trabajador, razón por lo cual contradice a los artículos 14 y 14 bis, violenta la propiedad privada porque la indemnización a percibir es consecuencia de la clandestinidad cometida en el pasado. El único sujeto que podría condonar la deuda sería el afectado, si no tuviera, por supuesto, impedida tal conducta por el principio de irrenunciabilidad. Y hay fallos, Sala 3, Cañal, que dice, no resulta lógico que por un defecto meramente adjetivo, al tiempo de reclamar el trabajador la reparación prevista por la norma citada, habla de reparación, deba formalizar obligatoriamente comunicación a FIP bajo consecuencia de perder el derecho al cobro de la indemnización. Hablamos de indemnización y de consecuencia, en este caso, la declaración de inconstitucionalidad. ¿Qué va a pasar o cuáles son las opciones? ¿Qué es lo que puede pasar en el caso de recorte? El reclamo en virtud del Código Civil y Comercial. Y también, ¿por qué no? Esto yo quería escribir una ponencia en 2018, no sé cómo venimos con el tiempo, muy cortito, una ponencia en 2018-2017, respecto de encender a la no registración del contrato de trabajo, a la ausencia registral como una acción discriminatoria en los términos del artículo 1 de la ley 25323. ¿Sí? ¿Por qué? Como condición social, ¿sí? Es decir, como condición social, ese rol que el trabajador juega y el trabajador cumple en la sociedad, es decir, el empleador de manera arbitraria, a quien no registra, le oculta esa característica y ese rol. Y de alguna manera ese impedimento que es la registración, reitero, para tener que el trabajador gozar de las protecciones, de las presunciones y todos los derechos que le asigna la ley de contrato de todo trabajador, previamente va a tener una primera pared que saltar. ¿Cuál es esa pared? Probar la relación laboral. Probar la relación laboral, la prestación de tareas para que se presuma la relación laboral. Y acá, en base a lo que les vengo diciendo, la discriminación, pensemos lo que dice también acá, vuelvo con Capón Fila, la clandestinidad total o parcial de la relación laboral es un modo sofisticado de discriminación, ya que excluye del universo normativo a los trabajadores afectados. Y les leo una cosa más y ya los dejo. Orsini, conectado con esto que les decía de la discriminación en ausencia registral por condición social, por negar la condición del trabajador. ¿Qué dice? Sin perjuicio de constituir una discriminación por condición social, causa vedada de distinción incluida en el listado no taxativo del artículo 1 de la ley 23.592, el trabajador clandestino
el trabajador clandestino afecta el libre ejercicio sobre las bases igualitarias de derechos y garantías constitucionales, derechos laborales y seguridad social, artículo 14 bis, 75, inciso 22, encuadrando asimismo una fórmula antidiscriminatoria genérica comprendida en dicha normativa que consagra acertadamente un concepto amplio de discriminación. Reitero, es decir, instrumentos tenemos, pero creo que, volviendo al comienzo y conectado con lo que decía David, creo que las propuestas de modificaciones deben ser no propuestas peyorativas, no propuestas para flexibilizar, no propuestas para sacar, sino propuestas para dotar de garantía de efectividad los derechos clásicos. ¿Sí? Así que bueno, simplemente eso, muchas gracias y muchas gracias a todos por escuchar. Excelente, Sergio, gracias. Bueno, ahora les voy a presentar a la doctora Viviana Elisa Carrizo. Ella es abogada, es escribana pública nacional, es mediadora, es abogada del niño, es diplomada en gestión, gobierno y profesionalización de las empresas familiares en la UNUYO, es maestrando en Derecho del Trabajo en lo Casal, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia, doctorando en Derecho en la UBA, secretaria de FOFETRA, delegada en Data en la Fundación Fides, conductora en Comunicación y Derecho, directora en nuestro estudio jurídico de Viviana Carrizo y Asociados, y hoy nos va a hablar de la situación laboral y previsional de los profesionales de la salud antes, durante y después de la pandemia. Todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes. La verdad que después de que hable David y Sergio, es una enorme responsabilidad agradecer al Colegio Público de la Abogacía, de la Capital Federal, al doctor Nahuel Altieri, a la doctora Patricia Trota, a todo el Consejo Directivo por hacer posible este evento, al FOFETRA, del cual formo parte y me enorgullece, a mi amigo Pedro Burgos, bueno, a las nuevas autoridades, doctor Guirado, doctora Itati de Marchi y a todos los que, bueno, con pasión abrazamos la abogacía laboralista y bueno, estamos en un contexto en el que tenemos que mirar para adelante, unidos en una ardua tarea de la defensa minuto a minuto de lo que es el ejercicio profesional. Bueno, yo elegí este tema con el cual me siento involucrada desde muchos aspectos, porque tengo un esposo médico, tengo una hija que estudia medicina y bueno, el convivir con un médico me ha llevado a conocer por dentro y por fuera las distintas vicisitudes a las que se encuentran sometidos en el día a día. Y bueno, con la pandemia fue de público conocimiento todo lo que le tocó vivir a los trabajadores de la salud, no solamente a los médicos, sino a los trabajadores de la salud en general, y visibilizó una situación que ya vienen viviendo desde hace muchísimo tiempo. Nada más que la pandemia puso a la intemperie toda la situación de precarización, de vulnerabilidad en la que se encuentran los trabajadores y profesionales de la salud. Se me ocurrió comenzar con el principio pro homine, estar siempre a favor del hombre. El principio pro homine es un criterio hermenéutico donde nos dice que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos y, obviamente, inversamente, la norma o la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, estar siempre a favor del hombre. Bueno, ¿qué pasó con los trabajadores esenciales? ¿Qué pasó con los trabajadores de la salud? No estuvieron a favor del hombre, no estuvieron a favor de la salud. Y como en algún momento dijo la doctora Javier, ¿quién cuida a los que cuidan? En el caso de los trabajadores de la salud de ellos no fue cuidada y es lo que vamos a hablar en esta exposición. El artículo 14 bis, como premonitorio, digamos, de derechos humanos laborales y de la protección de la persona que trabaja, nos dice
el artículo 14 de nuestra ley fundamental, el trabajo en toda su forma gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil. Bueno, si hablamos de condiciones mínimas, dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas, es una deuda eterna con los trabajadores de la salud. Se entiende que el trabajo en toda su forma debe merecer la protección de las leyes, ya que en palabras pretorianas, los trabajadores son sujetos de preferencia y tutela constitucional. Bueno, esperamos que eso y la idea de este trabajo, porque voy a seguir, porque mi proyecto de tesis tiene que ver con la investigación y poder lograr en algún momento cambiar las condiciones laborales y previsionales de este colectivo de trabajadores. Si hacemos un repaso de lo que fue la pandemia en marzo del 2020, por medio del DNU, que todos conocemos, el 370, se declara el aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Quiénes quedan exceptuados de ese aislamiento social preventivo y obligatorio? Eran varios trabajadores esenciales, entre ellos los trabajadores de la salud. Estaban exceptuados del ASPO y también, digamos, no exceptuados de movilizarse, es decir, ellos podían trasladarse a sus lugares de trabajo, es decir, realizar trabajo presencial. Los trabajadores de salud fueron los que estuvieron en la línea de fuego de la pandemia, fueron los que pusieron el físico, fueron los que arriesgaron su vida, muchos de ellos perecieron y, por supuesto, quienes se vieron afectadas fueron sus familias. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trabajadores de la salud que murieron eran cabezas de familia. Eso también se visibilizó en la pandemia y bueno, y es de público conocimiento. Antes del COVID-19, ya el sector de la salud era considerado uno de los más peligrosos para trabajar. Al decir de la doctora María Meira, directora en OMS, en la Organización Mundial de la Salud, solo unos pocos centros sanitarios contaban con programas de gestión de la salud y seguridad en el trabajo. Los trabajadores sanitarios sufrían infecciones, trastornos y lesiones musculoesqueléticas, violencia y acoso en el lugar de trabajo, agotamientos y alergias por el mal ambiente laboral, violencia laboral e institucional, violencia social, que fue de público conocimiento, llegaron a incinerar, llegaron a bañar en cloro a trabajadores de la salud, a agredirlos en los edificios, en la vía pública, políticas públicas insuficientes, ineficaces y en muchos casos ausentes. Como paliativo, en junio del 2020 se sanciona la ley 27.549 para dar una especie de ayuda, sobre todo morían trabajadores en actividad, quedaban las familias desamparadas. Bueno, se sanciona la ley 27.549 con el fin de ayudar, pero no cumplió su objetivo, quedó corta por vía de amparo, se tuvo que hacer cumplir esa ley que traía como beneficio dos salarios, dos sueldos o dos jubilaciones, dos salarios mínimos vital y móvil para los familiares de los trabajadores esenciales fallecidos. Pero, como les digo, fue una ayuda insuficiente. Entonces, ¿quién cuida a los que cuidan? Esa es una de las cuestiones de la que yo le propongo reflexionar, un poco poner o llevar a conocimiento de ustedes algunos pormenores que tiene este colectivo de trabajadores que viene padeciendo. Porque, bueno, la idea también es que en algún momento las cosas cambien, para eso creo que estaremos trabajando. Se naturalizó el esfuerzo diario, la degradación del trabajo y la fragilidad de los cuerpos de los llamados trabajadores esenciales. La irrupción de la pandemia develó procesos estancados, la degradación de las condiciones del medio ambiente en el trabajo y el recrudecimiento de los riesgos psicosociales. Me gusta esta frase, lamentable, pero bueno, ya no se esclaviza con cadena, son las condiciones indignas del trabajo las que lo hacen. No se trata de cuidar a algunos ciudadanos para descuidar a otros. La idea es que quienes nos cuidan, que quienes tienen que velar por nuestra salud,
también sean cuidados. No quiero traerle todo un lamento, un pergamino de lamento, pero bueno, esa es la realidad que se está viviendo con los trabajadores de la salud. La idea es, a partir del conocimiento de esto, poder tener creatividad y poder mirar a este colectivo de otra manera para saber que hay algunas cosas que necesariamente tienen que cambiar. Bueno, ¿qué trajo aparejado esto? No solamente con la pandemia, sino desde antes, como ya lo dije anteriormente, los trabajadores, las condiciones de trabajo, tanto en los establecimientos públicos como en los establecimientos privados de la salud, vienen siendo un lugar peligroso para trabajar. ¿Por qué? Porque no hay políticas públicas ni dentro de las organizaciones empresariales, háblese de sanatorios, clínicas y concordantes, que tengan políticas de cuidado de las personas que trabajan. Lo digo porque conozco por dentro y por fuera cómo se manejan estas organizaciones. Por suerte no defiendo a ninguna de las clínicas, además de que se me haya propuesto, sino que hago defensa de trabajadores que a veces padecen lamentablemente las malas políticas que se ejercen en los mismos, sobrecargando con horas extras, con guardia de 24 horas, porque hasta el día de hoy nada de eso ha cambiado, y es una realidad que los trabajadores de la salud, para poder tener condiciones dignas de vida o poder acceder a los mínimos medios de subsistencia, necesitan recargarse con 2 o 3 trabajos, cumplir horas extras. Trabajan de lunes a lunes en la mayoría de los casos porque tienen guardias activas, guardias pasivas. Entonces es una situación bastante compleja. Y con relación a la precarización laboral, ¿qué genera en el trabajador todo esto que venimos hablando? Riesgos psicosociales. El trabajador sufre en espíritu y somatiza en el cuerpo, lo que da nacimiento a 3 cuestiones, que una se denomina sufrimiento ético, realizar actos que en realidad desapruebo, hacer cosas que no quiero, trazar con uno mismo, es decir, cuando te ves obligado a tener que seguir trabajando y haciendo cosas, aun cuando eso por dentro te esté llevando a un autoflagelo, porque sabes que tu cuerpo quizás a veces no resiste, pero lo tenés que seguir haciendo. También esto trae la ideología defensiva del oficio. ¿Por qué? Porque es la ocultación del miedo. Es decir, muchos trabajadores no pueden expresarse qué es lo que les está pasando, no son escuchados, no hay un buen ambiente laboral. Entonces, es lo que trae esa ideología defensiva del oficio, suscita peligros y riesgos en el trabajo, mostrarse fuerte para no perder el trabajo, que destruye, entre otras cosas, la autoestima y la cooperación de los trabajadores. Y la crisis, ¿por qué? Porque eso que genera organizaciones tóxicas. Lamentablemente eso ocurre en los establecimientos públicos, hospitales, sanatorios públicos, y en los establecimientos privados. Lo que yo puedo observar es que no hay un buen ambiente laboral, porque precisamente al estar precarizado, al estar sometido a opresión externa e interna, con los pacientes y con la organización interna, que no es de las mejores, eso afecta, ¿no es cierto?, la labor de estos trabajadores y les afecta en su salud. Se afectan derechos personalísimos también, derechos humanos fundamentales como la dignidad, el honor, la imagen, etc. ¿Qué trabajo decente para la organización, para la OIT? Es un trabajo seguro dentro del marco de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Trabajo decente es trabajo saludable. No hay trabajo decente donde subyacen los riesgos psicosociales. Que salud, perdón, es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Bueno, la idea es apuntar a esto, es tratar de que podamos mirar, como les digo, de otra manera este colectivo, y cada uno de los que aquí estamos presentes, poder desde el lugar que ocupa ir proponiendo algunos cambios. Que decía el doctor Vialet Macé, que fue abogado, fue médico, ingeniero,
De ahí que la condición del trabajador es lo más inestable y que nadie se cuide de él, sino en el momento que se lo necesite y para sacar de él los rendimientos mayores posibles, no considerándolo sino como un medio menos importante que la máquina y que la bestia. Sabias palabras. Nos dicen esenciales, pero nos tratan como descartables. Estadísticas. Son 1 millón aproximadamente los trabajadores de la salud, de los cuales 800.000 son mujeres. La encuesta de 979 trabajadores se comprobó que un alto porcentaje de esos trabajadores sufre de distintas patologías con causa en el trabajo. Estrés laboral, insomnio, dificultad de concentración, afectación en el habla y movimiento. De hecho, después de la pandemia se comprobó que muchos trabajadores de la salud, enfermeros, médicos, síndrome de Burnout, les digo, pero también hay otras patologías que tienen que ver con patologías mentales, con patologías de enfermedades autoinmunes que se vieron y se ven que son secuelas incapacitantes después de la pandemia. Para ir un poquito más rápido, hay una alta tasa de informalidad en la contratación de mujeres. 1 de cada 3 mujeres no está registrada y esta cifra supera la de los hombres. Un salario magro de los trabajadores de la salud, el 95% de los médicos y médicas son monotributistas. Esto también develó en la pandemia, de que muchos trabajadores de la salud estaban contratados como monotributistas y aquellos que fallecieron, sus familias quedaron en situación de precariedad, porque si bien es cierto, ya vamos a hablar del fallo Riquel Cairone, eso está en la dotación de servicio para muchos de estos trabajadores que lo hacen tanto en establecimientos públicos y en establecimientos privados, no es locación de servicios, sino son verdaderos contratos de trabajo, verdaderas relaciones laborales. Y esto también lo develó la pandemia. Surgen 3 fenómenos recurrentes: el pluriempleo, el exceso de recarga en horas extra y las relaciones laborales encubiertas en monotributo. Ya hemos hablado de la precarización laboral. 8 de cada 10 médicos tienen más de un empleo. Poder estudiar medicina son 7 años. Una especialización lleva entre 2 y 4 años. De ahí hasta que se estabilizan, ya cumpliste 65 años y lamentablemente no se jubilan como un petrolero, un trabajador petrolero, sin ánimo de decir que los trabajadores petroleros no se vean beneficiados. Ellos se jubilan en muchos de los casos a los 50. Un médico, un enfermero, en el régimen ordinario se jubila a los 60 y 65 años. 60 la mujer y 65 el hombre. Sí, me he quedado nada. ¿Qué dijo el sindicato de la Una vez más, denuncia que la unidad médica trabaja precarizada en todos los subsectores que atienden a la población. En su gran mayoría las remuneraciones están por debajo de la línea de pobreza y para poder subsistir tienen que tener 2 o 3 hijos. Voy a ir más rápido. Relación de dependencia de locación de servicio. No puedo hablar del fallo Riquel Cairone, pero todos saben cuáles eran las situaciones de estos 2 médicos que cumplían con todos los presupuestos de la relación laboral, pero lamentablemente la Corte entendió otra cosa completamente distinta. Con buen criterio, el juzgado de primera instancia y la Cámara lo resolvieron ajustando a derecho. Régimen previsional de los trabajadores de la salud. No quiero terminar esta exposición sin volver a reiterar que actualmente en Argentina los trabajadores de la salud en general, médicos, enfermeros y demás, se jubilan con un régimen ordinario, es decir, un médico para poder jubilarse tiene que tener 30 años de servicio y 65 años de edad el hombre y 60 la mujer. Esto consideramos los que estamos en este tema que tiene que cambiar. Considero que tiene que tener un régimen diferencial, como tienen los docentes, como tienen otros trabajadores. Me parece que sería bueno empezar a pensar en una ley
que contemple todas las vicisitudes, todas las cuestiones a las que están expuestas los trabajadores de la salud, que les generan envejecimiento prematuro, que les generan riesgos psicosociales y que amerita un proyecto de ley como ya lo tiene Buenos Aires, que es la única a nivel país, donde tiene a través de una ley, lo tengo acá en el pago, el decreto 1554 del 2022, desgaste laboral que permite a los y las trabajadoras nucleados en la ley 10.471, carrera profesional hospitalaria, jubilarse a los 50 años de edad y 25 de aporte. Me parece que ese sería un cambio trascendental para este colectivo de trabajadores que día a día nos cuidan, arriesgan su vida, pierden a su familia. Estadísticamente son los segundos en divorcios a nivel nacional. El otro día mi marido estaba internado, fuimos a un centro en Salta, les quiero contar la anécdota, en un centro médico de alta complejidad del corazón. Eran 9 los médicos, de las 10 camas eran 9 médicos los que estaban internados. Viviana, lamentablemente, Bueno, el tiempo es tirano. tenía un poquito más de cosas importantes para decirle al respecto, pero bueno, el tiempo es tirano, lo dejo con esta inquietud y muchísimas gracias.